transmite XEPJ 1370 kHz, 10.000 watts de potencia, desde Avenida Niños Héroes 1555, sexto piso, Plaza Tolsa, en Guadalajara, Jalisco, México. Apostolicus 1370. Despierta tu fe. Una emisora de Radiorama de Occidente. Muy buenas tardes, les saluda con gusto Marisol Infante. Sean ustedes bienvenidos a su estación Apostolicus Busca, Conoce, Ama. Agradezco el favor de su atención en este programa siguiendo los pasos de Imita a un santo, sigue a Jesús. Una emisión semanal dedicada a conocer la vida y obra de santos, mártires y doctores de la Iglesia Católica. Permítame platicarle que tenemos preparado para usted el día de hoy un programa muy especial, ya que nos acompaña un invitado de lujo para seguir los pasos de San Juan de la Cruz, a quien se celebra el día de hoy. En el siguiente bloque le voy a contar de quién se trata, pero por lo pronto le voy adelantando que nuestro invitado nos trajo un regalito para nuestros radioescuchas, para que esté atento ahí en casita o desde donde nos esté haciendo el favor de escucharnos, porque vamos a obsequiarle un libro de la autoría de nuestro invitado a la primera persona que se comunique vía telefónica o vía Facebook respondiendo una sencilla pregunta que le vamos a elaborar al final del programa o en el penúltimo bloque. Entonces, para que por favor esté atento ahí en casita. También no olvide que puede escucharnos al sintonizar en su radio el 1370 de amplitud modulada, pero también recuerde que puede hacerlo en línea por medio de apostolicus.com desde cualquier dispositivo móvil. Puede ser una tableta, electrónico, un celular, una computadora, para que usted escuche en tiempo real la transmisión de todos los contenidos que son preparados para usted. Entonces, bueno, también le hago la invitación a que nos siga a través de Facebook, siguiendo los pasos para que se comunique con nosotros, nos escriba, ya sabe, nos cuente si ha tenido algún favor recibido por intercesión del santo del que vayamos a hablar. Por ejemplo, si usted le tiene una gran devoción a San Juan de la Cruz y nos quiere platicar alguna experiencia, pues lo invitamos a que lo haga a través del Facebook, siguiendo los pasos Y bueno, pues para este primer segmento haremos como cada semana el repaso del santoral que se celebró en los últimos 7 días. Esto es desde el día 8 al 14 de diciembre. Y bueno, comenzamos el día 8 de diciembre con San Eutiquiano Papa. Bueno, Eutiquiano, le cuento, nació en el siglo III en la ciudad de Luni, destruida luego por los normandos, que fue pues el elegido papa en el año 275. Durante el pontificado de San Eutiquiano, luchó contra la herejía maniquea y promovió un culto especial a los mártires, tanto que fue incluido inicialmente en el martirologio después de su muerte en el año 283, es decir, tan solo 8 años después. Otros santos que también se celebraron el día 8, bueno, fueron Santa Alfrida, Santa Edita de Caestre, Santa Narcisa de Jesús, San Romárico, San Tíquico, San Valente de Aviñón, San Vímer, Bonifacio Sebastián. Y luego vamos al día 9 de diciembre. ¿A quién se celebra? Bueno, usted recordará por la reciente celebración a Nuestra Virgen de Guadalupe, pues el día 9 se celebra a San Juan Diego y espéreme que lo ensayé, Cuautlatoatzin, y ni así me salió. Ay, disculpe usted. Bueno, pues las narraciones de las apariciones de la Virgen de Guadalupe pues son fascinantes, ¿no? Estas narraciones que podemos encontrar y que recientemente, como le decía, pues por la celebración a Nuestra Virgencita, pues es que pudimos ver demasiada información al respecto. Y pues bueno, ¿quién fue San Juan Diego? Bueno, el protagonista de estas narraciones que le menciono, que además pues él fue un indio mexicano desconocido, cuyo nombre original era justamente de Cuautlatoatzin, que en azteca significa el que habla como un águila. Entonces él era un hombre campesino que iba desde su pueblo a la Ciudad de México un día sábado, día en que los misioneros españoles dedicaban a la catequesis, y pues bueno, eso ocurría, le estoy hablando a mediados del siglo XVI, cuando en una colina es que tiene este encuentro con la Virgen de Guadalupe, lugar que pues bueno, después se convertiría a lo largo de los siglos en el centro de la peregrinación mariana mundial, como lo conocemos actualmente. Entonces a él se celebró el día 9 de diciembre. ¿Qué otros santos también se celebraron ese mismo día? Bueno, a Santa Delfina de Ciñe, a San Eucario de Tréveris, Santa Gorgonia, Santa Leocadia, Santo Liborio Wagner, San Pedro Furier,
San Severo de Praga, San Bernardo María de Jesús, San Ciro de Pavía y San Bolfric. Ahora pasamos al 10 de diciembre. Este día se celebró a la Bienaventurada María Virgen de Loreto, que se le conoce como Corazón Mariano de la Cristiandad. San Juan Pablo II definió el santuario de la Virgen de Loreto como el de la patrona de los aviadores y se le recuerda, como le menciono, el día 10 de diciembre. Y aquí, pues millones de personas a través de los siglos han visitado esta también llamada Virgen Negra, en el lugar en el que los ángeles transportaron la Santa Casa de la Virgen. Entonces, ¿por qué el 10 de diciembre? Porque ese día se recuerda el milagro de la traslación de la Santa Casa de la Virgen, de acuerdo a lo estipulado por el Papa Francisco en esta misma fecha. Es por eso que se celebra también la memoria de la Bienaventurada Virgen María de Loreto en Italia, ¿no? Entonces así, la celebración de esta advocación mariana quedó incluida en el calendario romano, según decreto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, en el 31 de octubre del año 2019. ¿Qué otros santos se celebraron el día 10 de diciembre? Pues a San Durando Marcantonio, Santa Eulalia de Barcelona, Santa Emma, San Kurkovich Antón, San Melquiades y San Pedro de Siena. Avanzando en este repaso del santoral semanal, llegamos al día 11 de diciembre, en el que se celebró a San Dámaso I, Papa. Su pontificado ocurrió en el año 366 al 384 y el recuerdo de los mártires no se perdió porque gracias a él, a San Dámaso I, cada tumba fue comenzada a identificarse y era adornada con epígrafes que describían al difunto. Entonces él defendió el primado de la sede apostólica, también comisionó a San Jerónimo la traducción de la Biblia del hebreo y del griego al latín. Entonces a él le debemos esto, a San Dámaso I, que se celebró el día 11 de diciembre. ¿A qué otros santos se le festejó ese día? A San Daniel Estilita, San Victórico, al beato Arturo Bell, al beato Francisco Lippi, al beato Ugolino Magalotti y al beato Jerónimo Ranuzzi. Como les decía, el 12 de diciembre se celebró a María Virgen de Guadalupe, Nuestra Señora de Guadalupe, y luego pasamos en ese mismo día a San Simón Fandac Joa, mártir. El nombre a lo mejor no le sonará, pero podrá ser un poco similar. Recordará que ya habíamos visto hace 2 semanas a San Andrés Dunlac, uno de los mártires vietnamitas de los 117 que fueron canonizados por San Juan Pablo II en el año de 1988. Entonces, San Simón Fandac fue uno de ellos, fue martirizado en el año 1840 tras una violenta persecución anticristiana y él era médico, padre de familia, pero también sirvió a su ciudad como alcalde y se afilió a la Sociedad de las Misiones Extranjeras de París. El 13 de diciembre se celebró a Santa Lucía, Virgen y mártir de Siracusa. Ella, padeció el martirio el 13 de diciembre del año 304, de ahí que se le festeje en esa fecha. También se narra que durante el proceso el juez se había enamorado de sus hermosos ojos y que ella misma se los arrancó para acabar con esa pasión, enviándolos al juez. Entonces nace de aquí la invocación de que Santa Lucía es protectora de la vista o patrona de quienes padecen alguna enfermedad como la ceguera. Entonces, el día de hoy llegamos ahora sí a San Juan de la Cruz, sacerdote y doctor de la Iglesia Carmelita Descalzo, de quien vamos a hablar el día de hoy. Entonces, sería momento de ir al primer corte comercial. Continúe con nosotros, por favor, que al volver seguiremos los pasos de San Juan de la Cruz. Regresamos. Apostolicus 1370 AM. Conviértete en un medio de gracia y esperanza. Cada acto de amor, por pequeño que sea, puede cambiar el mundo. Apostolicus 1370 AM.
Y ya estamos de vuelta del corte, amables radioescuchas, y aprovechamos para informarle que el Árbol de la Esperanza cumple 25 años de compartir alegría, y pues bueno, con su ayuda se ha hecho una gran diferencia, sobre todo en esta temporada para los que menos tienen. En la Fundación El Árbol de la Esperanza y Radiorama, la cadena que une a México, le invita a regalar sonrisas a quienes más lo necesitan. Los esperamos con sus donativos, pueden ser de juguetes nuevos y no bélicos, este próximo miércoles 18 de diciembre en Plaza Universidad. Es la plaza que está ubicada en la esquina de Pablo Neruda con Avenida Patria. Lo invitamos a acompañarnos en la transmisión en vivo que se realizará desde las 8 de la mañana y hasta las 4 de la tarde, para que a través de todas las estaciones del grupo Radiorama lo sintonice. Haz de esta Navidad una celebración inolvidable para los niños que más lo necesitan. Radiorama de Occidente y la Fundación El Árbol de la Esperanza agradecen tu generosidad. También, bueno, pues aprovechamos para recordarle que puede encontrar información interesante sobre la programación y otros contenidos, así como la transmisión diaria de la Santa Eucaristía en las redes sociales de Apostolicus 1370. Si ustedes de los que les gusta usar el Facebook, bueno, pues los va a encontrar como Apostolicus, o en Twitter y YouTube como Apostolicus MX. Y bueno, pues ya llegamos a este segmento. Tengo el honor de presentar al maestro Edgar Daniel Yáñez Jiménez. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias Marisol por invitarme aquí a tu programa de radio. Saludo a todos tus radioescuchas y muy contento por compartir este día. Muchas gracias a ti por estar aquí. Bueno, pues vamos a comenzar. ¿Quién es el maestro Edgar Daniel? Bueno, pues lo presentamos. Él es licenciado en Filosofía por la Universidad Vasco de Quiroga, es maestro en Estudios Históricos por la Universidad Autónoma de Querétaro y actualmente estudia los últimos semestres del doctorado en Ciencias Sociales en el Colegio de Jalisco. Entre sus temas de interés, bueno, se encuentran historia cultural, historia de la Iglesia Católica en México y América Latina, así como historia de las bibliotecas novohispanas. Él, pues bueno, cuenta con numerosas publicaciones, capítulos de libros y artículos de revistas indexadas. Su más reciente publicación es 2 devocionarios para la Villa de Lagos, el culto a Jesús con la cruz a cuestas en el siglo XVIII. Publicado por el Colegio de Jalisco en coedición con el Ayuntamiento de Lagos de Moreno, que, como recordará al inicio del programa, le mencioné que le teníamos un regalito. Bueno, es este libro, su más reciente publicación, la que le vamos a obsequiar, que muy amablemente nos trajo Edgar. Entonces, pues, ya más adelante le vamos a explicar la dinámica. Entonces, bueno, pues, adelante Edgar, ¿qué nos vas a platicar sobre San Juan de la Cruz? Muchas gracias Marisol por la presentación. Bueno, creo que quiero comentar que también, bueno, hice mis estudios de filosofía en la Universidad Vasco de Quiroga, pero realmente los hice en el Seminario Conciliar de Querétaro. Estuve estudiando en el Seminario de Querétaro y la universidad tenía un convenio con el seminario, por eso de ahí es mi formación y lo digo porque precisamente en el seminario es cuando conocí varios santos y entre ellos a San Juan de la Cruz y a Santa Teresa de Ávila, que son 2 santos, digamos, hermanados que fundan o vuelven a fundar, digamos, un modelo de la orden carmelita, pero más, digamos, un poco más estricta o siguiendo la observancia antigua, y que es lo que se conoce como la orden del Carmen Descalzo, o la orden de los Carmelitas Descalzos o Carmelitas Descalzas. Y precisamente San Juan de la Cruz es uno de los fundadores de esta reforma del orden Carmelo. Entonces voy a hablar sobre él, sobre su vida. Trataré de ser breve porque, bueno, es una apasionante vida la de él. Y digo, también quiero aclarar que soy apasionado de estos santos porque precisamente yo los leí porque fueron poetas ambos. Y a mí me gusta mucho la literatura, y la literatura mística de este periodo es fascinante. Entonces creo que San Juan de la Cruz es el modelo y vamos a ver cómo él fue nombrado patrono de los poetas españoles. Que justamente era lo que te iba a preguntar, te dije, ¿le preguntaré antes o después el por qué ese interés? Porque, bueno, al público le platicamos, él me comentó que particularmente tiene mucho interés en San Juan de la Cruz. Entonces, ¿te gustaría platicarnos por qué o qué es? Ya nos adelantabas que porque es poeta, ¿no? Pero... Sí, precisamente por eso y porque él hace una propuesta y precisamente es doctor de la Iglesia, porque todo aquel santo que es considerado doctor de la Iglesia es porque hace una propuesta muy novedosa para tanto la vida religiosa de las personas como para el estudio mismo de la teología o la filosofía católicas, ¿no?
En este caso él hace una propuesta mística de acercarse con Dios, ¿no? Y él busca una forma. Entonces en su momento, cuando yo estaba en el seminario, pues yo intentaba buscar esos caminos para mi vocación. Digo que no fructificó en términos de que pues, no me ordené sacerdote, sin embargo sí me ayudaron para la vida, ¿no? Y esta autocontemplación y autorreflexión de la que hablaré más adelante es lo que a mí me ayudó bastante en lo personal y me sigue ayudando mucho. Y también toda esta creatividad literaria que él escribe a partir del problema de la vida. Entonces de eso voy a hablar un poquito en su biografía. Okay. Bueno, si te parece vamos iniciando. Okay. Él, realmente su nombre o su nombre de pila, como decimos, es Juan de Yepes. Digo que va a ser el nombre Juan el que va a conservar, ¿no? Pero su apellido es Yepes. Sin embargo, como todos conocemos, cuando profesan como religiosos suelen cambiar sus nombres. Entonces vamos a ver que él cambió a 2 nombres hasta que tuvo, San Juan, Juan de la Cruz y después santo, ¿no? Uh-huh. Y él nació en 1542. Estamos en un momento muy interesante de la historia universal, sobre todo porque en esta primera mitad del siglo XVI existe la reforma luterana que provoca otras reformas y por lo tanto a la iglesia la cuestiona, a la iglesia universal, a la iglesia católica. Y entre estos cuestionamientos también están enfrentamientos políticos de poderes de los reyes entre los ingleses, franceses y españoles. Y Juan de la Cruz nace en este periodo, en 1542, que acababa de fundarse 2 años antes la orden de los sacerdotes jesuitas, fundados por San Ignacio de Loyola. Y la orden jesuita, que acontece en este año de 1540 y en 1545 al 63 sucede el Concilio de Trento, que es la respuesta a la reforma luterana. San Ignacio de Loyola también, su orden y otras órdenes que se empiezan a fundar son una respuesta a la reforma luterana, porque recordemos que Lutero está cuestionando a la iglesia sobre su, pues ya dice, pues te estás desviando, ¿no? Entonces esta autorreflexión de la iglesia nace y procura de algún modo muchos santos, entre ellos San Ignacio de Loyola, Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, por mencionar algunos, porque hay muchos más, ¿no? Juan de Osuna, de los que ahorita me acuerdo, hay también una reforma franciscana, etcétera. Entonces, nace en este periodo y él, nace en un pueblito de Ávila, o que pertenecía a la provincia de Ávila, que se llama Fontiveros, y que es muy curioso porque, refiere como a la fuente, y él tiene un poema muy bonito que se llama Sobre la fuente, ¿no? La fuente. Él es hijo de Gonzalo de Yepes y Catalina Álvarez, a muy temprana edad que se queda huérfano de padre, y pues su madre se tiene que hacer cargo de él y de su hermano, y de sus hermanos, y pues viven en una pobreza muy extrema, y de hecho dicen sus biógrafos que eso le provocó que pues viviera en una desnutrición y pues no se desarrollara físicamente. Entonces era muy bajito, era muy delgadito, y aun cuando estuvo en la orden o en la formación religiosa, pues también siguió conservando esta complexión, ¿no? Y lo digo porque Teresa de Jesús, cuando lo conoce, ella le decía que era el medio fraile, porque era muy chaparrito. Entonces, Teresa de Ávila era muy graciosa también, y era una persona muy recia. Sin embargo, pues se lo decía de mucho cariño, porque sí es mi medio fraile, pero nadie puede hacer lo que él hace. Con ese hay. Sí, con ese hay. O sea, él dice su estatura es de su cabeza al cielo, ¿no? En ese sentido, ¿no? Porque era una persona que pues casi literalmente voló al cielo, y como lo vamos a ver en sus poemas. Pues él queda huérfano, desde muy chico pues entra a la doctrina, que es como esta forma de educar en la época, y pues aprende, o sea, deja de ser un analfabeta, porque se acerca a la iglesia y ahí estudia. Y a partir de 1551 él llega a Medina del Campo con su mamá, precisamente en esta ausencia del padre, y viven en una pobreza. Y de hecho se le nombró como un pobre solemne. Estos pobres solemnes eran aquellas personas que se les daba un estatus jurídico para pedir limosna en las fiestas solemnes. Entonces, pero eran los pobres más pobres que había. Sobre todo eran huérfanos y viudas. Entonces tanto su madre como él eran pobres solemnes, porque ¿quién los apoyaba en la época? Estaba muy mal visto que una mujer pudiera trabajar, y aunque trabajara, lo que ganaba era muy poco para sostener una familia, ¿no? Entonces, eso también creo que va a influir mucho en su vida de austeridad, porque fue un personaje muy austero que casi rayó un poco en la heterodoxia, o sea, en contra de la iglesia, porque sí vivió una austeridad muy así, digamos, exagerada, extrema. De hecho, sí tuvo ahí algunos, no roces con Santa Teresa, pero digamos que sus posturas eran distintas, ¿no? Teresa de Ávila
también ella vivió un poco eso, pero ella buscaba más el humanismo. Entonces estamos también en un ambiente del Renacimiento, el humanismo y todo esto. Entonces creo que bueno, vamos a ver todas esas líneas en ambos. Y él después entra a la Compañía de Jesús a estudiar, recién fundada. Ahí estudia la retórica y la gramática, que ya es cuando empieza el latín, conoce el latín. Y él es un estudiante externo, entonces sale del colegio, o sea, está entrando y saliendo del colegio para trabajar en un hospital. Y él hacía allí su labor asistencial. Entonces consideremos que él viene de una condición pues como de pobre solemne y que bueno, pues va acercándose a esta vida dentro de la iglesia. En los hospitales, recordemos que para esta época los hospitales estaban todos en manos de la iglesia y apoyados en este caso por la corona real. Bueno, él después de que estudia latín, que esto sucede entre 1559 y 1563, a los 18 años él entra con los jesuitas, bueno, eso cuando aprende esto, pero después él ingresa para estudiar la filosofía. En aquella época se le llamaba los estudios de artes y ahí es donde estudió filosofía. La filosofía era muy interesante cómo se enseñaba, porque enseñaba sobre todo primero la lógica, después de saber latín se enseñaba lógica y después varios tratados, ¿no? de entre otros a Aristóteles, que estaba como muy de moda desde el medievo, que los dominicos lo ponen de moda, y estudian varios tratados de física, metafísica, ética, y que de algún modo van influyendo en su propia obra, ¿no? O al menos eso es lo que dicen sus biógrafos. Y a los 21 años él entra al convento carmelita, que va a estar en el noviciado de 1563 al 64, que es esta orden que tiene un origen mítico en ese sentido, porque se cree que lo fundó San Elías, el profeta, ¿no? Ciertamente eran todos estos eremitas que vivían en el desierto, en el monte Carmelo, donde supuestamente, la tradición narra que de allí ascendió Elías, ¿no? De ahí él profetizaba y Elías pues vivía en una austeridad extrema, ¿no? Recordemos un poco en esa línea de Juan Bautista, de cómo vivía con ropas de animales, de pieles de animales, se vestía y comía puras raíces. Entonces estos eremitas que vivían en el desierto, que también se les considera como los padres del desierto, pues son los que van fundando un cenobio poco a poco, que es como una especie de varios eremitas que viven en sus cuevas, pues viven como en una comunidad. De ahí empiezan a surgir las comunidades monásticas, y de entre ellos los carmelitas son de los más antiguos y la orden agustina, ¿no? Entre otros. Pero él, precisamente porque Juan de la Cruz andaba buscando una orden que se le alineara en este deseo de pobreza, de extremos formas de prácticas, ¿no? Y pues él ingresa con ellos y después él profesa en Salamanca, y bueno, ahí es donde estudia la universidad a partir del 1564 al 67, y ya en esta época, en estos años de los 60 del siglo XVI, existe esta forma que ya les había mencionado hace rato, estas reformas dentro de la misma iglesia, con el Concilio de Trento, Ignacio de Loyola y otros reformadores franciscanos. También para la Orden del Carmelo va a empezar a existir estos aires de reformas. ¿Y quién era la que andaba levantando estos aires? Pues era Santa Teresa de Ávila, ¿no? Ella tenía esa idea de volver a ese espíritu del Carmelo originario, de estos eremitas del desierto, ¿no? Y de hecho ella cuenta, bueno, no es momento, pero ella cuenta que cuando era niña ella jugaba a ser ermitaña con su hermano, que también fue sacerdote. No carmelita, pero sí llegó a ser sacerdote, ¿no? Bueno, en 1567 es cuando él conoce a Santa Teresa, cuando él profesa y se ordena sacerdote, conoce a Santa Teresa, y porque él ya tenía una crisis existencial vocacional, ¿no? Dice, el Carmelo no me está dando lo que necesito, porque para esa época la orden carmelita, tanto masculina como femenina, ya estaban viviendo en excesos. O sea, se supone que no deberían de tener propiedades, ni dinero, ni nada, y pues era todo lo contrario, ¿no? Entre otras cosas, muchos de los estudiantes pues no estudiaban, se salían a tener vida divertida fuera de los claustros, en todos los términos, ¿no? Entonces él no le gustaba eso. Entonces él quería irse de Cartujo, que era una de las órdenes monásticas más extremas, o de la época más extremas, y creo que todavía. ¿Extremas en qué sentido? Sobre todo porque hacen un voto de silencio. Okay. Entonces al hacer un voto de silencio creo que solamente se les permite hablar en situaciones ya como muy necesarias, o sea, como muy, muy, muy necesarias. Y creo enfermedad o algo así. Algo así, un accidente, por decirlo, ¿no?
y que viven, aunque viven en comunidad, tienen su vida la llevan muy individual, muy individual. De hecho, la comida la hacen solos, solamente creo que es el domingo. Quien. El domingo hoy en día, porque hay una película que se llama así El Gran Silencio, que se las recomiendo mucho, que trata de ver estas órdenes monásticas que todavía hoy existen, cómo viven, ¿no? El Gran Silencio precisamente se llama eso, y es un silencio así, si tú la ves en la noche, o te ayuda o te puede deprimir un poco, porque sí es mucho silencio, y más en este ambiente y vida de ruido que vivimos, ¿no? En esta actualidad, aunque no querramos, vivimos en el ruido. Que hablamos hasta por los codos, entonces imagínate claro. Hacer un voto de silencio. Sí, un voto de silencio, y a eso me refiero con estos extremos, ¿no? Para ello, ¿no? Digo, para esas órdenes ya no es extremo, porque precisamente están aprobadas, etcétera, ¿no? Y tienen una metodología. Claro. Sin embargo, él quería salirse, y la Madre Teresa, cuando lo conoce, dice, no, pues este hombre es brillante, va para grande. Entonces, pues le dice, no te salgas, si quieres reformar a la orden, hay que hacerlo desde adentro. Entonces ella le promete que va a hacer una reforma para hombres. Entonces después ella regresa con él y fundan un primer convento, donde se encuentra él y otro fraile en Duruelo. Ok, mira, aquí yo creo que vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar. Al principio de la biografía mencionabas un poema de La Fuente. Entonces, ¿nos quieres explicar qué es lo que vamos a escuchar así brevemente? Sí, vamos a escuchar una pieza del disco de Geset que le dedican a San Juan de la Cruz, que se llama Así que bien selló La Fuente, que es un poema de místico de San Juan de la Cruz. Muy bien, vamos. Lleva la luz de Cristo a cada rincón del mundo. Apostolicus 1370 AM. En conexión con la fe. Transmite XEPJ 1370 kHz en Guadalajara, Jalisco, México. Apostolicus 1370. Despierta tu fe. Una emisora de Radiorama de Occidente. Ya estamos de vuelta del corte, estimados radioescuchas, y bueno, les recordamos que el Árbol de la Esperanza cumple 25 años de compartir alegría, y con su ayuda pues vamos a lograr la diferencia en esta temporada para los que menos tienen. La Fundación El Árbol de la Esperanza y Radiorama, la cadena que une a México, te invita a regalar sonrisas a quienes más lo necesitan. Te esperamos con tus donativos de juguetes nuevos y no bélicos este próximo miércoles 18 de diciembre en Plaza Universidad. Recuerda, está ubicada Plaza Universidad en la esquina de Pablo Neruda con Avenida Patria. Acompáñenos en nuestra transmisión en vivo desde las 8 de la mañana y hasta las 4 de la tarde a través de todas nuestras estaciones. Haz de esta Navidad una celebración inolvidable para los niños que más lo necesitan. Radiorama de Occidente y la Fundación El Árbol de la Esperanza agradecen su generosidad. Y pues bueno, vamos a continuar en este segmento con San Juan de la Cruz. Aquí estamos muy bien acompañados por Edgar. Sí, muchas gracias. Bueno, escuchamos este canto que Geset musicalizó de uno de los poemas de San Juan de la Cruz, que bien selló La Fuente, que creo que, bueno, si lo escucharon y lo meditaron, pues está hablando sobre todo de la unión que busca el alma con Dios, ¿no? En esta vida mística. Bueno, sí quisiera como aclarar un poco y decir que el misticismo es una forma de vida espiritual, ¿no? De acercarse y de hacer a través de la reflexión, la oración, la meditación, la unión con Dios. Y es en términos de la oración, pues son, digamos, los altos niveles de oración, ¿no? Porque pues existe la oración vocal, que es la que todos conocemos, la oración meditada, pero existe toda esta otra oración contemplativa que pues a los místicos se les iban horas y horas y horas en la meditación, ¿no? Y son sobre todo personas que tienen el tiempo y se dedican a ello, como lo mencioné hace rato, por los cartujos sobre todo, y otras órdenes religiosas que todavía siguen estas líneas, ¿no? Y por qué no, muchos de estos santos dejaron escritos tratados espirituales místicos, como ahorita voy a hablar de alguno de ellos, que escribió San Juan de la Cruz, donde te va diciendo cómo hacer, ¿no? Te va diciendo qué hacer y bueno, si tienes tiempo lo puedes dedicar a hacer, ¿no? En este caso. Por cierto, yo creo que antes de continuar, Edgar, ¿qué te parece si le hacemos la pregunta para obsequiar el libro a nuestro público, para que tengan oportunidad de hacer la llamada y puedan participar para ganarlo? ¿Cómo ves? Sí, la pregunta que vamos a plantear el día de hoy para el obsequio del libro es: ¿a qué santo se celebra hoy 14 de diciembre y de qué país fue natal originario?
Esa es la pregunta. Así, bien difícil. Muy, muy difícil, muy compleja. Entonces, sí, ahorita la volvemos a repetir al final para que nuestros radioescuchas lo vuelvan a reflexionar. Ok, entonces, ¿a qué santo se le celebra hoy, 14 de diciembre? Acuérdese de quién estamos hablando y de qué país fue o dónde nació, ¿no? Ok. Muchas gracias, sí. Bueno, nos habíamos quedado hace ratito con ya la fundación que hace la Madre Teresa de Jesús del primer convento de monjes o religiosos descalzos de su orden, porque ella ya había fundado varios conventos de mujeres o de monjas descalzas. Los calzados se les empezó a decir descalzos porque dentro de su propuesta la Madre Teresa lo que quería era eso, un despojo de en el caso de las monjas, de los hábitos que parecían vestidos de novia, como los que hoy vemos así, ampones grandísimos, con colguijes, con mucho oro, con muchas cosas, o sea, recargados. Usaban corona las monjas, o sea, eran demasiado laxitud, podríamos decirlo en ese sentido. Y ella lo que quería inclusive, que hasta el hábito fuera así tan corto, que no permitieran dar pasos grandes, porque ella no quería que las monjas anduvieran corriendo, o sea, quería que fueran personas centradas, aplicadas, ordenadas, disciplinadas sobre todo. Entonces, inclusive en su primera constitución sobre las monjas, pidió que anduvieran descalzas, por eso se llamaron las carmelitas descalzas. Okay. Después se dio cuenta que pues era muy inhumano eso, y a usar alpargatas, que era una especie de zapato de la época, o un guarachito, mejor dicho, que pues su base era de madera, ¿no? E inclusive en sus celdas, sus camas eran solo de paja y nada más, entonces vivían en una austeridad tremenda y por eso se les llamó descalzas, ¿no? Entonces, en ese sentido, a los que eran carmelitas que no entraban en la reforma que ella estaba aplicando, pues se les empezó a llamar calzados, porque ellos usaban zapato de la época, ¿no? Y en el caso de los hombres, pues también los carmelitas descalzos. Entonces funda este primer convento en 1768 en Duruero, y es donde ingresa San Juan de la Cruz. Al siguiente año ella va a visitarlo, y pues se da cuenta que San Juan de la Cruz lleva una vida también ascética, que es como también se le denomina a estas prácticas religiosas, de ayunos, disciplinas, de golpearse el cuerpo, de estar horas arrodillado, de lastimar el cuerpo, ¿no? Y en ese, muchos de los biógrafos dicen que aquí es donde empiezan sus primeros encuentros con Dios, entre Juan de la Cruz y Dios, y que empieza a escribir o a redactar sus primeros pininos, por así decirlo, poéticos, y al parecer de ahí procede uno de los poemas, que es uno de los cantos que vamos a poner más adelantito, que es el de Vivo sin vivir en mí, y que curiosamente está inspirado en San Pablo, que tiene esa expresión, ¿no? Ya no vivo yo, sino es Cristo quien vive en mí. Y Santa Teresa también tiene un poema muy similar, que al parecer pues es como un diálogo que tienen ambos, San Juan de la Cruz y Santa Teresa, con estos poemas, que son muy similares, pero si los leemos a profundidad son distintos porque presentan su propia espiritualidad, su propia mística. Es quien dice Santa Teresa, yo ya quiero morir, dice San Juan de la Cruz, yo ya quiero morir para estar con Dios, y dice Santa Teresa, yo todavía no quiero morir porque quiero sufrir por Dios en vida. Okay. O sea, sus propuestas místicas de ambos son distintas, ¿no? Okay. San Juan de la Cruz empieza la reforma. Entonces, como están dentro del Carmelo, de la orden de los carmelitas, los maestros de la orden no ven con buenos ojos la reforma, entonces no quieren eso. Entonces en algún punto hacen un capítulo general donde se reúnen todos los carmelitas que eran priores, y pues deciden que pues van a suprimir a los carmelitas descalzos, o sea, tanto a los conventos de mujeres como a los conventos masculinos. También en esta época están las tensiones entre la Santa Sede y la Corona de España, por lo que se le llamó el Patronato Regio. Recordemos que ya la Santa Sede, o lo que es el Vaticano, ya no tenía poder sobre Francia, ya no tenía el poder sobre Inglaterra ni sobre Alemania, porque ya la mayoría, sobre todo la mitad de Francia, era pertenecía a la reforma religiosa, o sea, ya no pertenecía al cristianismo, aunque la otra sí, al catolicismo, pero lo que es Alemania y Inglaterra pues ya no pertenecían, o sea, ya no tenía ese poder que el Papa tenía en su momento con estos imperios, y el único imperio con el que tenía poder o tenía mucha relación era el español. Y pues el Papa, por no perder al Imperio Español, pues le empieza a ceder mucho poder. Y en estos años de los 60, 70 del siglo XVI, empieza a haber un conflicto político entre ambos, entre Roma y España, por
España dice, pues dame todo el poder, y Roma dice, no te quiero dejar todo el poder, ¿no? Entonces estaban en esas tensiones también, y el rey va a apoyar a Santa Teresa y a su reforma para que no la exterminen. Y entre esas tensiones políticas, religiosas, San Juan de la Cruz es encarcelado por parte de los Calzados, primero en 1575, pero rápidamente lo rescatan, y después lo vuelven a encarcelar, que es cuando sucede este capítulo general que quieren ya exterminar a la orden, y lo apresan, y un tribunal de los carmelitas le dice, pues retráctate de la reforma, y él dice no. Entonces, aunque no tenían poder para darle una sentencia, sí lo encarcelan durante 8 meses de ese año, de 1577 a 1578, porque lo encarcelan en diciembre y después salen en agosto del 78. Pero en ese encarcelamiento, pues lo encarcelan en una celda diminuta, no lo dejan hablar con nadie y apenas si le dan de comer. Y ahí es donde él escribe un poema. Bueno, escribe varios poemas porque su carcelario, después de mucho tiempo, pues sí se compadece de él y le empieza a dar papel para escribir. Y al parecer muchos de estos poemas, que es el Cántico Espiritual, Noche Oscura, sobre todo Noche Oscura, están escritos como en clave, ¿no? Un poco en fraseados como mnemotécnicamente, porque pues no los podía escribir en un principio, sino solo de memoria, y después ya los escribe para que no se le olvidaran. Los escribió como con esta mnemotecnia, ¿no? Y Noche Oscura es su plan de huida, de cómo iba a huir de este encarcelamiento. Pero todos estos poemas siempre están hablando de este camino místico, de acercarse el alma hacia Dios, que son las 3 vías: la purgativa, la iluminativa y la unitiva. La purgativa es limpiar todos los sentidos, tanto sentidos internos como externos. La iluminativa es dejarse iluminar por Dios, y la unitiva ya es ese encuentro, ese matrimonio, como él habla, porque esos poemas, hay que decirlo, son poemas que si uno lo lee así, sin ojos, un poquito enterados de quién era San Juan de la Cruz, estamos leyendo poemas eróticos. Sin embargo, él hace todo un símil de el alma como la esposa con Cristo, el esposo. Entonces hay que leerlos con ojos místicos, no con ojos... no literal. Pues, no literal, exactamente. Porque si no le va a extrañar a la gente, ¿ok? Pues hablando de los poemas, vamos a ir a escuchar una otra canción del mismo intérprete, pero antes le recuerdo las líneas en cabina para que se comunique. Acuérdense que estamos regalando un libro a quien la primera persona que nos marque y nos diga a quién se celebra el día de hoy, de quién estamos hablando prácticamente, en qué país nació. Los teléfonos en cabina son el 3122-4126, 3122-4577. Vamos a escuchar Vivo sin vivir en mí, de Geset. Pescadores de hombres nos inspiran a ser pescadores de almas. Apostolicus 1370 AM. La misión de los apóstoles sigue viva en cada uno de nosotros. Apostolicus 1370 AM. Y bien, ya estamos de vuelta del corte, estimados reescuchas. Vamos a continuar aquí con nuestro invitado especial, maestro Edgar Yáñez, que nos está platicando sobre la vida de San Juan de la Cruz. Sí, muchas gracias. Voy a continuar, bueno, ya nada más como para ir cerrando un poco la vida, digo, porque es muy interesante la vida de San Juan de la Cruz, que sufre este encarcelamiento que les mencionaba, donde escribe estos poemas, algunos de esos poemas, que después las religiosas que él confiesa le piden el poema y no lo pueden interpretar bien porque, pues como te decía, está en clave no erótica. Sin embargo, él hace lo que le llama la declaración o explicación de estos poemas y escribe de casi muchos de esos poemas una explicación que pues vienen a ser como tratados espirituales o tratados místicos, que casi siempre pues está diciendo lo mismo, ¿no? E inclusive uno de sus trabajos que sí es un tratado místico es su vida al Monte Carmelo, que ya es como explícitamente lo escribe para las religiosas, ¿no? Cómo vivir la vida espiritual y mística dentro del Carmelo. Entonces es esta propuesta de un camino, ¿no? Para subir al Monte Carmelo o ser una buena o un buen carmelita, ¿no? En este sentido de la oración, porque pues es uno de sus objetivos de la orden, al menos de los carmelitas descalzos. Y precisamente en estas discusiones que tuvieron los calzados con los descalzos, es en 1581 cuando por fin el Papa cede y dice que, bueno,
va a dividir la orden, ¿no? Los calzados por su lado y los descalzos por su lado, para que ya no hubiera conflictos. Porque la idea de Santa Teresa era que cada convento, tanto masculino, femenino, calzado, se convirtieran en conventos descalzos. Y lo que no querían los frailes era eso. ¿Por qué? Porque a muchos les gustaba vivir en la holgura, les gustaba vivir en esos excesos materiales, ¿no? Pues comían muy bien y todo eso. Y Santa Teresa aplica en su regla ayunos muy estrictos, ¿no? Oración estricta, oración mental y todo esto. Y pues no todos los frailes ni las monjas querían. De hecho, ya la obligan a ser priora de un convento de estas monjas. Digo, no es el de Morita, ya no quiero tocar, pero bueno. Pero es que se liga pues mucho, sí, ¿no? Es pues que si fueron contemporáneos, al final algo debe de haber en donde se toquen o convergen las historias, pues. Sí, y a partir de 1581 pues ya empiezan las fundaciones, más fundaciones que ya había hecho Santa Teresa y él para los reformados o para la orden reformada. Y pues él ocupa muchos cargos cuando ya por fin se hace la orden, pero sin embargo, como toda orden religiosa, también va a tener sus propios conflictos al interior, y sobre todo en esta línea de la ascética. ¿Qué tipo de ascesis van a llevar? Si van a llevar una ascesis, o sea, como la que se planteaba Santa Teresa, que en un tinte humanista, o una ascesis más extrema. Entonces, en algún punto están también esta tensión al interior de la reforma. Inclusive Juan de la Cruz, que apoya a Santa Teresa a pesar de que tiene unas diferencias con ella ya había muerto, pero lo castigan y lo destituyen de todos sus cargos y lo quieren mandar a Indias, que en aquel tiempo, bueno, era Indias, hoy sería México. Lo querían mandar como misionero. Sin embargo, él no tenía las características de un misionero. Era un hombre enfermizo, un hombre muy pequeñito, delgadito, y pues que se dedicaba solo a la contemplación y al trabajo de manos en un huerto. O sea, pero pues para ponerlo a caminar, todo lo que hacían los misioneros acá, pues no tenía esa calidad y no tenía esa formación. Sin embargo, en ese año en que lo destituyen, que es en 1591, muere en el 13 de diciembre en la noche para el 14. Por eso el 14 es su fecha. Y como todos sabemos, cuando muere un santo, o bueno, alguien considerado santo, realmente nace al cielo. Por eso se suelen festejar en los días de su muerte y no de su nacimiento, ¿no? De su nacimiento terrenal, sino de su nacimiento al cielo, que es su muerte. Y pues nada más decir que su obra, que siempre circuló de manera manuscrita entre los frailes y las religiosas, por fin se publicaron en 1618. En 1614 se iniciaron su proceso de beatificación, que es cuando se beatificó a Santa Teresa de Jesús, que fue todo un acontecimiento en España y en Nueva España y en todos los virreinatos. Y después es hasta 1675 que se le hace beato. No se le hace tan rápido como Santa Teresa, que rápidamente se convierte en santa, que ya en 1622 ya era santa. Sobre todo porque en este siglo XVII tuvo un conflicto sobre la Santa Sede y los reyes españoles sobre los procesos de canonización. Y finalmente es canonizado en 1726 por Benedicto XIII y se le nombra doctor de la Iglesia en 1926 por Pío XI. En 1952, patrono de los poetas españoles, y en 1991 la Universidad de Salamanca, donde él estudió, se le da el título de doctor honoris causa, ¿no? O sea, porque aportó mucho a las letras como un poeta, y por eso se le dieron esto. Solamente quiero ya mencionar, para ir finalizando mi intervención, sobre sus obras, algunas de ellas, y que son poemas y que fueron declarados o que fueron expuestos. Es Noche Oscura del Alma, Noche Oscura, que es donde habla precisamente de este encuentro, que yo les decía que era como su plan de huida, ¿no? Pero él también lo hace muy simbólico, en el sentido de que sale de esta prisión que es el cuerpo, ¿no? Que le considera como una prisión el cuerpo, que siempre está ante la tentación, ante el, pues sí, andarse desperdigando, y buscar una senda que está allí oculta en los muros de la torre donde él estaba, porque había unas hierbas y él se descuelga por ahí, por esas hierbas, encuentra él le llama una secreta escalera que conduce. Entonces esta es como su propuesta mística, cómo llegar a Dios, cómo salir de este cuerpo para llegar a Dios, es a través de esta secreta escala, ¿no? Este secreto camino que lo va poniendo como una escala, como un camino. En el monte de subida al Monte Carmelo, pues es un camino también. Bueno, son 3 caminos, pero hay uno que te conduce directamente, que casi es una escala, ¿no?
pero él, bueno, en su tratado de su vida en Monte Carmelo, pues habla también de todas estas experiencias místicas. El otro es Cántico Espiritual, que es uno de los poemas más largos que también declara, y es donde habla sobre, y está inspirado en el Cantar de los Cantares. Es muy bonito, yo lo recomiendo leer, y si no, alguno de los fragmentos los musicalizan Gesed. Llama de Amor Viva, que es el que escuchamos, que también es esta unión, y finalmente Su vida al Monte Carmelo, que es el tratado místico para las carmelitas y para todo cristiano. Ah, ok, oye, una pregunta luego, porque de repente vemos algunos términos y no sabemos, en el caso, por ejemplo, de los carmelitas, ¿son congregación, son orden? ¿Cuál es la diferencia entre una congregación y una orden, por ejemplo? Sí, fíjate que creo que, o sea, como tal, no existe la distinción hoy en día. Hoy en día, sí, no existe esta distinción porque todas las... se les dice órdenes sobre todo aquellas que son antiguas, ¿no? Hoy en día, o sea, la orden de los carmelitas, porque así fueron, digamos, bautizadas las hoy que le llamamos congregaciones religiosas, así fueron bautizadas, ¿no? La orden de sacerdotes jesuitas, la orden de sacerdotes benedictinos, la orden de predicadores, la orden de frailes menores, todos, pero son fundaciones que vienen desde el medievo, el Renacimiento, inclusive todavía el periodo moderno, ¿no? O sea, los jesuitas que fueron de los más contemporáneos, y los mexicanos, ¿no? Como o americanos, como los betlemitas, son la orden, Sin embargo, ya después se les cambia, digamos, a las nuevas fundaciones del siglo XIX y sobre todo del XX y actuales, se les denomina como congregaciones porque son estas reuniones, ¿no? De religiosos. Pero siguen teniendo esa función, que es distinto a los dicasterios romanos, que son como las oficinas grandes de Roma, que se les llaman congregaciones para la doctrina de la fe, congregación para no sé qué. Tú mencionaste hacia uno, pero son como estas oficinas grandes ya de Roma, ¿no? Y digo por decir oficinas porque son como todo un tema, digamos, de los que esto de la congregación para la fe es el que observa si alguien está diciendo algunas herejías en los libros, ¿no? Sobre todo de teólogos y predicadores vivos, ¿no? Y ahí estuvo, por ejemplo, Benedicto XVI, que fue el papa. Joseph Ratzinger fue el prefecto para la doctrina de la congregación. Digo, el prefecto de la congregación para la doctrina de la fe. Lo dije al revés. Que antiguamente era el Santo Oficio de la Inquisición. Sí tienen también su historicidad, ¿no? Pero... Ok. Pues bueno, entonces ya vamos a ir cerrando. ¿Alguna conclusión o qué aprendizaje podríamos tener entonces a tú como especialista de San Juan de la Cruz? ¿Qué enseñanza? Porque generalmente aquí en el programa lo que hacemos es invitar a nuestro auditorio yo les digo, yo les voy a dejar de tarea esta semana esto, pero hoy los voy a dejar descansar de la tarea que les dejo yo. Pero ¿qué enseñanza pudiéramos poner en práctica, por ejemplo, en la vida diaria de la vida de San Juan de la Cruz? Yo creo que primero, antes de dejar una tarea, porque sí me gustaría dejarles tarea, pues es una tarea divertida. Primero es el desprendimiento de todo. Inclusive la palabra todo y nada, para él eran palabras muy profundas que en su vida Monte Carmelo dice, para venir a hacerlo todo, hay que hacernos nada. Entonces, en ese sentido de desprenderse todo, si quieres llegar al todo que es Dios, solamente por el camino de la nada, o sea, el de hacerte nada a ti mismo en ese sentido, pero no nada en el sentido como despectivo, sino precisamente de no apegarse a nada, ¿no? Y eso sería como un gran aprendizaje. Y el otro que pues más, sobre todo en esta época materialista que vivimos, ¿no? O sea, tratar de no ser tan materialistas, porque pues marcas, todo eso lo que estamos viviendo, pues es como el consumismo, sobre todo en estas fechas. Ahorita no se digan, ¿no? El uso de cohetes, el uso de regalos, de todo esto que pues uno aporta mucho al consumismo, y aún así lo vivimos, ¿no? Pero creo que se puede aprender esto, y la tarea que yo les dejaría por un lado es ver en YouTube la serie de Santa Teresa donde sale San Juan de la Cruz. Hay una serie muy bonita que son como 10 capítulos. Sí, duran bastante cada capítulo, como 1 hora y algo, como si fueran películas independientes. Aprovecha estos días de vacaciones. Sí, exactamente. A los que les van a dar. Y lo otro es recomendarles el disco de Gesed que se encuentra en YouTube, y me parece que también está en Spotify, que lo pueden descargar y escuchar, que es estas piezas que escuchamos el día de hoy. Busquen así Gesed, Jesed, y ya buscan San Juan de la Cruz, y ahí les va a aparecer su disco. Álbum completo. Ajá, y digo, para que no lean sus poemas y más bien los escuchen y los mediten. Entonces sería como la tarea. Sí, que los lean. El asunto es como encontrar las obras completas, que en ese sentido, si pueden acceder,
pues sería mucho mejor. Bueno, pues ya hemos llegado al final de la emisión del programa. El día de hoy seguimos los pasos de San Juan de la Cruz. Bueno, a la persona ganadora del libro ya le contactaremos para que lo recoja. Agradecemos su participación. Muchísimas gracias por habernos acompañado, estimado Edgar. A usted, Radio Escucha, le recuerdo que puede seguir en contacto con nosotros a través de Siguiendo los Pasos de. Muchas gracias por tu visita. Muchas gracias a ti. Lo invito a que continúe en sintonía de Apostolicus 1370. Lo dejo con el cuidado de la creación, que hoy va a estar, como siempre, muy interesante. Hasta pronto. Construye puentes y derriba barreras. Apostolicus 1370 AM.